antes que nada, vamos a ver, ¿así me podéis escuchar bien? ¿Sí? Antes que nada, por supuesto, quería agradecer a la universidad esta oportunidad para estar aquí hoy con vosotros. Como ha dicho Miguel Ángel, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, lo cual nos hace muy mayores a los dos. Es un absoluto placer estar aquí y es una vuelta a casa para nosotros, no solo para mí, sino también para Jesús, como ya sabéis. Y hoy voy a intentar pues explicar un poco, primero, en la primera parte de mi charla, quiénes somos y cómo trabajamos. Eso va a ser una introducción corta, y después voy a explicar algunos de los proyectos que hemos realizado en los últimos años. Como algunos de vosotros ya sabéis, y como acaba de decir Miguel Ángel, nosotros abrimos la oficina en Rotterdam, en Holanda, en el año 2001. Y desde entonces, también porque Holanda tiene conexión con muchos países de forma muy natural, desde hace muchísimos años, de manera bastante natural hemos ido trabajando en muy distintos contextos culturales. La posibilidad de trabajar en contextos culturales diferentes nos ha enriquecido personalmente, por supuesto, y también creemos que ha enriquecido los proyectos porque nos ha dado la oportunidad de colaborar con expertos en distintas disciplinas y en distintos países, con lo cual hemos aprendido mucho, no solamente sobre la práctica de la arquitectura, sino humanamente, y creemos que el arquitecto, por supuesto, tiene que aprender muchos valores morales, humanos, y tenemos que ser capaces de traducir eso en aspectos más espaciales, más técnicos, etcétera. Acabo de salir de clase con algunos de los alumnos, y para mí lo más importante es precisamente eso, hacer arquitectura para la gente. No solamente a escala humana, ese es el aspecto más físico, más directo que siempre hemos aprendido, sino también el aspecto emocional, la escala emocional. Estábamos hablando también con Asier antes, la escala emocional es muy importante. Intentaré comentar algo sobre ello, cómo hemos abordado esa escala emocional en nuestros distintos proyectos. Nosotros tenemos dentro de la oficina lo que llamamos dos plataformas. Plataforma en castellano no es una palabra muy adecuada, pero bueno, son como... tenemos dos tipos de proyectos, digamos. Por un lado tenemos lo que llamamos C+H Projects, y por otro C+H Think Tank. C+H Project es la plataforma de diseño, y esa plataforma opera en los campos de arquitectura, paisajismo y urbanismo. A menudo combinamos las tres disciplinas para crear proyectos híbridos. Sí, creo que se está acoplando. Ajá. Vamos a ver. Esto siempre pasa, perdonad. ¿Este mejor? ¿Con este mejor? Vale, estupendo. Luego la plataforma Think Tank funciona como una plataforma independiente, y en esta plataforma colaboramos con muchos expertos en distintas disciplinas y en distintos países. No solamente, cuando hablamos de la plataforma Think Tank, no es algo que solamente ocurra de manera física dentro de cuatro paredes en nuestra oficina, sino que es una plataforma en la que intercambiamos conocimientos con expertos de todo el mundo a nivel global, y que nos enriquece personalmente mucho, como he dicho antes. Ambas plataformas se complementan entre sí y nos permiten abordar proyectos muy complejos que necesitan una combinación de investigación y práctica. En nuestra oficina concebimos el proceso de diseño como un laboratorio experimental. Nunca nos quedamos tranquilos simplemente aceptando el programa que nos dan, la localización, digamos el solar que nos dan, etc. Siempre intentamos, para empezar, analizar lo que nos dan los clientes como punto de partida. Intentamos ir más allá de lo que se supone que tenemos que responder. Como digo, lo primero que hacemos cuando recibimos un programa y un lugar es primero analizar si es el lugar adecuado para desarrollar ese programa, por ejemplo, qué tipo de proceso tenemos que seguir para dar buena respuesta a ese encargo específico, etcétera. Somos bastante exigentes al principio del proceso, por supuesto luego también, pero al principio intentamos cuestionar las preguntas antes que nada.
Cuando empezamos un proceso, intentamos experimentar lo más posible con distintos modelos, tanto físicos como dentro del ordenador, 3D, etcétera, para no solamente dar una respuesta a aquello que se nos ha pedido, sino intentar ir más allá y encontrar a lo mejor soluciones a otras preguntas que no se nos han hecho, pero que a lo mejor enriquecen el proyecto no solo a nivel físico, sino, y de esto voy a hablar en toda mi charla, también a nivel emocional, social, etcétera. Todos los proyectos, o muchos proyectos, tienen relaciones entre sí. Lo que hacemos de una manera bastante consciente, y de ahí un poco que mezclemos la práctica con el aspecto más de investigación, lo que hacemos de manera bastante consciente es, como veis en este diagrama, ligar los proyectos, ver qué relaciones hay entre ellos y creamos lo que llamamos unidades de conocimiento. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque de forma, cuando analizas lo que estás haciendo y analizas el momento en el que tu oficina se encuentra en cada país, por ejemplo, cuando trabajamos en distintos países, cuando analizas de forma consciente te das cuenta de que ha habido, digamos, soluciones o recetas que no han funcionado para nada y, sin embargo, otros caminos que se han abierto a lo mejor en proyectos anteriores sí que han seguido adelante. Esto lo que nos ha permitido es que de forma consciente podemos eliminar la paja, digamos, todo aquello que no ha funcionado antes, y podemos seguir investigando en los temas que han sido relevantes, que se ve que se siguen repitiendo en los proyectos que vamos realizando, y nos enriquece y además nos aporta una base teórica para comunicarnos con otros expertos. De forma que, ahora hablaré de ello, esto lo podemos publicar, lo podemos exponer en conferencias, en debates, etcétera. Y yo creo que para vosotros, que ahora mismo, claro, estáis estudiando todavía, no estaría mal que os empezaseis a plantear, y eso lo hemos comentado antes también con los alumnos, quiénes sois, qué queréis hacer, cuál es vuestra línea, no únicamente en temas de formas, de colores, de diseño en sí, refiriéndome a lo que dibujáis, sino también conceptualmente. Es muy importante que os posicionéis en el mercado, y diciendo el mercado no quiero decir el mercado típicamente conocido, digamos, sino que os posicionéis como arquitectos, que os diferenciéis de los otros, qué es lo que os interesa, cómo lo vais a desarrollar, con qué herramientas, qué es lo que pretendéis como arquitectos. Yo creo que esto es interesante porque así no vais a estar, si lo empezáis a hacer ahora desde muy temprano, porque así no estaréis dando palos de ciego, digamos. Si os interesa un determinado tema, es importante que sepáis por qué, cuál es la utilidad de ese tema, en fin, yo os recomendaría que desde ahora mismo ya empecéis a posicionaros. Por supuesto, esto, como digo, nos deja o nos da facilidad para comunicar. Como veis en esta diapositiva, lo que hacemos normalmente es primero investigación, por supuesto, la investigación se aplica en la práctica y luego pues lo comunicamos en general. Aquí veis algunas de las publicaciones que hemos realizado y algunas de las exposiciones también. Como decía Miguel Ángel, un aspecto fundamental en nuestra práctica es precisamente la docencia. Para nosotros el mundo académico, y esto es muy importante, para nosotros no es únicamente algo que se desarrolle en cuatro paredes. A nosotros nos gusta siempre hacer lo que llamamos reality show. Nos gusta invitar a los ayuntamientos, a promotores, a expertos de distintas disciplinas a participar y ayudarnos de alguna forma a definir temas que sean relevantes socialmente hablando o económicamente hablando o lo que sea. Nos gusta trabajar siempre en colaboración, sobre todo con ayuntamientos. En nuestro caso, por ejemplo, ahora estamos trabajando en esta universidad con el Ayuntamiento de Ámsterdam. Eso nos da una base, nos define, digamos, un contexto, digamos, en el que pues nos podemos mover de una manera bastante, no diría que fácil, pero bueno, nos podemos mover con cierta seguridad. Tenemos una serie de datos que de otra forma no podríamos tener. Por ejemplo, en el caso de Ámsterdam, pues tenemos un programa, tenemos un planning, digamos, quieren cumplir ciertos procesos, y nos ayuda a dar unas respuestas que están a camino entre el mundo académico y el mundo de la práctica. Por ejemplo, aquí en las siguientes diapositivas, aquí os puedo mostrar cuando estuvimos en Shenzhen,
Bueno, estas son las Urban Village de Shenzhen, que son unas zonas muy interesantes, son las zonas donde cuando alguien llega del campo, bueno, pues es la primera zona en la que puede realmente vivir porque los alquileres son bajos, pero a la vez, bueno, pues es una zona especialmente densa, donde las distancias entre los edificios son a veces casi 1,5 metros, 2 metros, y como veis, bueno, pues el espacio público de momento no tiene calidad. Entonces el Ayuntamiento de Shenzhen nos pidió, junto con la universidad, que reflexionáramos sobre todo sobre el espacio público, cómo podíamos mejorar. Entonces con un grupo de estudiantes hicimos muchísimo trabajo de campo. Entonces fue tan, vamos a ver, tan interesante que, por ejemplo, este grupo de estudiantes estuvieron haciendo bastantes entrevistas y al final el ayuntamiento les contrató como colaboradores para seguir con esa investigación. A nosotros esto nos parece fundamental, porque desde la universidad podemos soñar mucho, pero si no estamos dando respuesta a lo que la sociedad está pidiendo, y con ello no quiero decir, por supuesto, aceptar todo de manera incondicional, sino de manera, tenemos que ser críticos también, por supuesto, con lo que se nos pide, pero si en la universidad estamos tratando temas que no tienen que ver con la realidad, vosotros vais a tener el problema. También pueden, por supuesto, contratarme otra vez como profesor, pero a lo mejor vosotros, cuando salgáis a la calle, vais a tener una serie de parámetros en la cabeza que a lo mejor no se corresponden con lo que se espera de vosotros cuando empecéis a trabajar. Hoy voy a hablar de ciertos puntos, como veis aquí 5. Voy a hablar primero pues, de diferentes escalas. Voy a hablar primero de la planificación urbana, luego variación tipológica, espacios públicos y edificios públicos, y terminaré diciendo algo sobre estrategias de planificación urbana ya a gran escala, que es el último proyecto que estamos desarrollando ahora en la oficina. Nosotros creemos en las ciudades, por supuesto, porque las ciudades están creciendo, eso es un fenómeno imparable. Por supuesto, no se puede seguir planificando la ciudad con el típico sprawl, con las viviendas unifamiliares con jardines estupendas que ahora mismo pues ya no son sostenibles. Esos barrios bueno, pues tienden a desaparecer, digamos, en el nuevo planeamiento. Ahora mismo se está hablando de que necesitamos densidad para hacer las ciudades sostenibles y que en muy poco tiempo más de la mitad de la población mundial va a vivir en ciudades. Pero tenemos que tener mucho cuidado, claro, no podemos hacer ciudades que no tengan una buena calidad del espacio público. Nosotros creemos que el espacio público es el articulador de la vida social. A lo mejor aquí en España esto lo tenemos un poco más superado, porque evidentemente somos muy conscientes de que el espacio público es el lugar donde se encuentra la gente, donde se vive en realidad, pero en otros contextos pues es más complicado a lo mejor de entender o no está tan desarrollado. Nosotros creemos en ciudades, en crear ciudades mixtas, donde el espacio público tiene un papel fundamental. Voy a explicar algo, se corta un poquito la diapositiva, pero no importa. Voy a explicar algo de cómo nosotros, cuando afrontamos un proyecto de urbanismo, empezamos, digamos, el proceso. Este es un proyecto, fue un concurso restringido que ganamos. Y ganamos, yo creo, fundamentalmente, no es si por la morfología de las viviendas, por la morfología de la ciudad que proponíamos o por las tipologías de vivienda, sino porque nuestra forma de comenzar el discurso de diseño estaba basado fundamentalmente en el espacio de los lugares verdes. Y esto nos diferenció de todo el resto de los equipos. El resto de los equipos solamente hablaban de la morfología del bloque, en unos planos negros sobre blanco. Nosotros empezamos este proyecto, teníamos una zona, de 40 hectáreas, esto es el sur de Berlín, aquí era donde estaba realmente el límite de Berlín, el muro de Berlín venía por aquí, y bueno, pues toda esta es una zona verde protegida. Este era el sitio donde entrenaban, el ejército americano entrenaba aquí, tenía lo que se llama Ghost City, y todavía hay algunas ruinas y algunas, se puede ver algunas zonas donde tenían los tanques antes, etcétera, pero hoy en día la vegetación ha crecido tanto que ha tapado bastante estas plataformas de hormigón, etcétera, y ahora mismo está bastante protegido. Hay una valla que no te deja penetrar. Y claro, es una zona, Berlín necesita muchísimas viviendas ahora mismo y es una zona estupenda para desarrollar vivienda porque tienen aquí una buena conexión con el centro de Berlín. Esta es una estación de tren y pueden ir rápidamente al centro de Berlín.
El problema era cómo afrontar una zona de nueva planta que está rodeada además por bloques de los años 70 bastante altos. Luego esta es una zona de jardines pequeñitos, de esto que tiene, no sé si conocéis, en el norte de Europa mucha gente tiene una pequeña cabañita, digamos, para pasar el fin de semana. No pueden dormir ahí, pero van ahí a trabajar su jardín. Esto es lo que pasa en esta zona. Y aquí teníamos las vías del tren. Para nosotros era fundamental no crear aquí una barrera y tener una buena conexión con lo que hay alrededor de la zona y entre lo que hay alrededor de la zona y esta zona verde protegida. Así que empezamos sencillamente dividiendo toda la zona que nos habían dado como edificable, dividiendo la zona por estos dedos verdes, lo llamábamos así, y con varias ideas detrás. La primera idea era crear corredores ecológicos. Aquí hay en esta zona de lo que llamamos el Green Heart, hay un ecosistema bastante interesante. No hay animales grandes, bueno, hay algún caballo, pero quiero decir que no es que los caballos están en una zona específica. Me refiero que toda la zona en general pues tiene muchos animales, muchas especies de ranas, son animales pequeñitos, pero claro, existen. Y había que dejar que estos animales se moviesen libremente por la zona. No queríamos dejarles encerrados, porque no funcionaría, seguirían muriendo las especies, etcétera, y no queríamos dejarles encerrados. Luego también esto supone ventilación. Estamos hablando de temas de sostenibilidad. Es importante que toda esta gente siga teniendo, ¿cómo se dice? Me va a faltar a lo mejor el castellano. Siga teniendo relación con la zona verde, porque aquí siempre hay algunos grados de menos, es más fresquita esta zona, sobre todo en verano, claro, que en los barrios circundantes, de manera que se debería seguir permitiendo la ventilación para que esta gente siga teniendo que esto funcione todavía como regulador de la temperatura urbana. Y por otro lado queríamos, y eso también se ha visto en otros aspectos del plan, queríamos que toda esta gente siguiera teniendo un contacto directo con el corazón verde, de forma que participasen de él a lo largo de estos parques. Queríamos conseguir que esa relación fuese bastante directa y que se mantuviese bien. De esa forma también creábamos en el norte unas zonas verdes fluidas, si veis el borde es bastante orgánico, para intentar no crear aquí una barrera con la arquitectura que pues diera el mensaje de que esta gente no era bienvenida en el nuevo desarrollo urbano. Porque estas son zonas pues de migrantes, podríamos tener un posible conflicto social que queríamos evitar a toda costa. Luego tenemos calles también en esa dirección, también para potenciar la ventilación, cada 60 metros máximo, para que los vehículos no tengan que estar constantemente entrando a la zona más céntrica, digamos, y pues eso favorecía también el contacto visual y físico de los barrios existentes con el Green Heart. Todo el planeamiento, todo el plan está estructurado a lo largo de un eje central. En este eje central hay unas plazas que son alrededor de las cuales se articulan los distintos subbarrios. Y también creábamos lo que llamábamos un buffer park alrededor de esta zona verde para crear una transición, para no pasar desde una fachada dura arquitectónica a la zona protegida verde. Esta es una zona que, tengo aquí una imagen, una zona que también es muy verde, por la que la gente puede circular en bicicleta, etcétera, pero esta sería la zona protegida. Ahora mismo esta ya desaparecido, de lo cual nos alegramos, porque estamos intentando que no haya tampoco una barrera visual entre la zona protegida y la zona del buffer park. Y lo que estamos intentando es que aquí haya un canal con agua, de manera que eso ya te marca que no es, que sigue protegiendo esta zona más centrada. Por otro lado, el plan era bastante grande. Lo que intentábamos era que cada subbarrio estuviese rodeado siempre por verde, pero además que dentro de cada barrio siempre estuviese muy presente esta pequeña placita a escala doméstica, que es, por ejemplo, este es un ejemplo de esta plaza. Además creábamos zonas comunales y además
cada grupo de viviendas tiene sus propios jardines. O sea que de esta forma, de forma muy fractal, de esta forma podemos conseguir un plan que no se ha hecho a partir de la arquitectura, sino al revés. Se ha hecho a partir de las zonas verdes, de las zonas comunales, de las zonas públicas y del verde de los jardines, etc. Todo el plan está proyectado creando primero el vacío y luego se ha rellenado con las tipologías de vivienda. El plan tiene muchas tipologías de vivienda, todos los distintos colores significan distintas tipologías. Los usos públicos, estas son por ejemplo las guarderías, este es un centro para jóvenes y esto es una escuela con centro deportivo. Todos estos usos tendrían que tener contacto directo con el verde. Y estos son otros usos sociales, pues más bien para ancianos, o esto ya por supuesto es la conexión con la estación. Aquí creábamos restaurantes, una zona de tiendas, etc. Aquí vemos los diferentes tonos de verde que indican los diferentes grados de privacidad o no de las zonas abiertas. Todo esto no tendría sentido si no hablásemos también de un plan híbrido de movilidad. Estamos también hablando en nuestro plan de Ámsterdam sobre la tendencia a promover lo que llamamos el share car. No todo el mundo tiene por qué tener un coche privado, sobre todo cuando las infraestructuras de la ciudad lo permiten, claro. En este caso de Berlín, lo que estábamos promoviendo, lo que promovemos es un plan híbrido en el que se intenta que todo el mundo utilice la bicicleta y que tengan coches compartidos. En Berlín todavía no está tan extendido, pero desde luego en Holanda es una tendencia que ya se ha establecido. No es nada extraño que la gente diga no tengo coche, comparto un coche. Lo que hacíamos también era poner toda esta zona verde es zona de tráfico compartido, intentando evitar las aceras, intentando evitar el trazado típico de las calles. La zona gris sí es tráfico segregado porque todo esto son bloques de más densidad con aparcamientos subterráneos y la idea es que toda esta gente pueda tener su plaza de aparcamiento dentro de estos bloques, pero que no tenga que llegar con su coche a aparcar enfrente de su vivienda. Aquí vemos una de las plazas, por ejemplo, y toda esta zona marcada en naranja es la del tráfico compartido. La idea es que estas plazas de aparcamiento sean solo para visitantes y no para la gente que realmente vive en la zona. Aquí vemos también que alrededor de la plaza promovíamos una serie de distintos usos. No solamente hay vivienda, también tenemos lo que llamamos living and working, o sea que en estas viviendas de aquí se promueve con una altura especial de techo que alguien pueda poner un pequeño atelier, que alguien pueda llegar a tener una pequeña tienda, o a lo mejor una persona que es un contable puede tener ahí su oficina, etc. Y en estos bloques más compactos que presiden la plaza, lo que pretendemos es poner un uso más social, más colectivo, puede ser una guardería, puede ser algo de este tipo. Y aquí veis con los distintos colores marcadas las distintas tipologías. Era un plan bastante rico en tipologías. Tenemos unas viviendas, por ejemplo, en hilera, pero aterrazadas enfrente de las grandes áreas verdes. Luego tenemos lo que llamamos living and working. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta L se viviría y aquí se podría llegar a trabajar, o aquí se puede trabajar y en esta L se viviría. Esto es todavía un esquema abstracto, claro. Esto es lo que llamamos viviendas dobles, son como dos villas juntas. Estas son viviendas en hilera más tradicionales. Estos son estos bloquecitos compactos que son los que van a estar presidiendo las plazas domésticas, digamos, las plazas de cada barrio. Aquí tenemos los bloques lineales, un poco más tradicionales, etc. O sea, tenemos muchas tipologías diferentes porque creemos que en estas zonas debería haber una mezcla de distintos grupos sociales. Eso es algo que siempre nos importa, mezclar grupos sociales. Me imagino que algunos de vosotros recordaréis que, por ejemplo, en París, hace yo creo, no sé si 6 años, algo así, hubo un gran conflicto porque hay guetos realmente, hay zonas de inmigrantes que están viviendo fuera de las ciudades, que tienen que trasladarse al centro para poder trabajar, los transportes no funcionan, el transporte público no funciona muy bien y esa gente se siente totalmente aislada, es físico y emocional también. Entonces nosotros en nuestros planes siempre intentamos que haya mezcla sociológica. En Holanda siempre se intenta,
y bueno, pues normalmente sí que se considera por lo menos un 10% de vivienda social. No es que se haga de manera automática siempre, pero es bastante común, porque de esa forma todos ganamos. Eso quiere decir que la gente que tiene a lo mejor bueno, pues menos formación o menos posibilidades de ascender en la escala social, puede tener a lo mejor una vivienda que puede ser un poco más pequeña, etcétera, pero están viviendo en el mismo entorno que alguien que tiene bueno, pues una posición mejor en la escala social. Con lo cual no hay vetos, no hay tantas tensiones, no se eliminan totalmente, pero hay menos tensiones sociales y la gente se acostumbra a convivir. Esto, pasado el espacio público, también es importante, que la gente conozca al otro. No sé si conocéis los libros o la filosofía de Bauman. Bauman, ya muerto, creo que hace un año o así. Bauman estaba muy obsesionado con el tema de las redes sociales. Y lo que él decía, podéis estar de acuerdo o no, es que en las redes sociales, claro, tú siempre aceptas como amigos a los que son muy parecidos a ti. ¿Qué pasa con los que no se parecen a ti? Normalmente en la ciudad tradicional te encuentras en el espacio público y al final compartes. Aquí, por ejemplo, en fantástico, por supuesto, tenéis unas plazas estupendas, unos bares, aquí la gente sí que comparte, pero en otras sociedades no se da ese caso. La gente, esto ha pasado, no se da ese caso, entonces en ciertas sociedades tenemos que promover esa relación entre distintas clases sociales de una forma al principio a lo mejor un poco artificial, pero con la esperanza de que de forma natural se vaya mejorando la situación. Por eso nosotros siempre en nuestros planes pues hacemos esta mezcla de tipologías para distintos grupos en distintas escalas, en distintos niveles de la escala social. Esto me lleva al siguiente ejemplo. Yo creo que, ya creemos, yo hablo en plural porque siempre hablo también, por supuesto, en el nombre de la oficina. Creemos que para crear vivienda hoy en día no solamente las soluciones técnicas son interesantes, sino que el arquitecto tiene que tener conciencia social. ¿Qué quiere decir? Claro, deberíamos pues investigar un poco para quién estamos construyendo e intentar entender qué es lo que necesitan en el momento en el que estamos proponiendo los diseños. Hoy en día se ha diversificado mucho la oferta de tipología de vivienda y Holanda es un país puntero en eso. También es verdad que en Holanda llevan muchos años de tradición proponiendo muchas tipologías muy distintas. Y están muy abiertos a cierta experimentación, con ciertos límites, claro, pero sí que están abiertos. Creemos que para nosotros es muy importante primero entender el tejido social para luego poder dar respuesta a las comisiones que tengamos, a los encargos que tengamos. En nuestra oficina hacemos bastante esto, hacemos tablas con las distintas tipologías que hemos propuesto hasta el momento. Y si os acordáis de mi primer esquema, pues hacemos relaciones. Intentamos ver qué tipologías han tenido éxito y cuáles no, para no volver a cometer los mismos errores. Intentamos aprender de nuestro pasado. Este es un proyecto interesante a nivel tipológico. Empezamos la oficina con este proyecto porque este fue el proyecto del Europan 6. Empezamos ganando el Europan 6, luego ganamos el Europan 7, ya no ganamos el Europan 8, pero no nos presentamos. Y con este proyecto tuvimos una gran oportunidad de aprender por la gran colaboración o por el estupendo ambiente de trabajo que tuvimos con el promotor y con el ayuntamiento. Eran muy ambiciosos en cuanto a vivienda social se refiere. La situación es esta, como veis, era una zona industrial en desarrollo, justo en la esquina entre dos canales bastante importantes. Todavía por aquí se ven barcos grandes con containers, por aquí ya no. La zona está situada en un plan de Berlage, aquí no se ve la fecha, pero es de 1928. El plan de Berlage era muy interesante, estaba basado pues, en la creación, aquí se ve un poco, en la creación de grandes bloques muy largos en los que en la teoría, en el plan de Berlage, al lado del agua tendría que haber estado zonas industriales para tener una conexión directa con los barcos que podían transportar todo tipo de materias primas. En la realidad, esta es una foto de 1954, en la realidad no se construyó exactamente como Berlage quería. Como veis aquí ya hay viviendas,
Pero bueno, en cualquier caso es un plan que funcionó bastante bien siempre que, o mientras el agua fue la autopista, digamos, bueno, pues para usos industriales. Hoy en día el agua ya no se usa tanto, se usa para transportar grandes containers, pero bueno, pues a más distancia. No se utiliza, por supuesto, esto era para que los barcos giraran, ya no se utiliza esto como puerto. Luego todo este plan, el concepto de Berlage, ahora está obsoleto, porque hoy en día son las autopistas las que funcionan, no tanto, el transporte no se hace tanto por agua sino por tierra. De todas formas, este sí que fue nuestro punto de partida a nivel urbanístico, porque toda la trama urbana estaba basada en ese tipo de bloques y lo transformamos en algo más cristalino, más transparente, no tan masivo, pero sí que tuvimos como inspiración ese plan para continuar con esta escala de de bloques longitudinales muy largos. Estos son 200 metros y es que la escala del lugar lo pedía, porque las perspectivas no se puede hacer algo muy fragmentado aquí debido a la escala del entorno. Lo que hicimos, esto lo hacemos siempre en nuestra oficina, empezamos siempre con una maqueta conceptual para comunicar con el cliente. Si la maqueta conceptual le interesa, entonces continuamos. Para nosotros era importante, por un lado, seguir el plan de Berlage con unos bloques muy largos, pero por otro lado intentábamos también a nivel urbano crear ciertos acentos. Los acentos nos servían para crear cierta tensión urbana. Por ejemplo, aquí hay una pequeña plaza y está presidida por este bloque especial, aquí hay otra plaza, está presidida por esta torre, y a lo largo del agua teníamos este bloque más transparente para no crear un paredón al lado del agua. La tipología A, que es la que está al lado del agua, se caracterizaba por la presencia de una especie de container flotante. Toda esta planta intentábamos que fuera lo más transparente posible, solamente tiene la entrada de las viviendas y el resto es transparente. Detrás hay un jardín privado desde el cual también se podía acceder a las viviendas, y el resto lo que pretendíamos era crear una trama bastante clara, con una estructura muy sencilla, muy prefabricada. En Holanda ya sabéis que se construye con prefabricados básicamente, pero el interior era lo que queríamos que fuese bueno, pues abierto, más flexible. Creábamos bastantes tipologías diferentes. Aquí vemos, vamos a ver, aquí vemos las secciones, y con ello lo que pretendíamos era, de una manera económica, poder hacer un proyecto con mucha calidad espacial y crear mucha flexibilidad. Incluso nosotros planteábamos que los interiores a veces no los hiciéramos ni siquiera nosotros, que podía llegar alguien, comprar lo que llamamos casco en Holanda, super casco, y que el interior lo hicieran ellos mismos o con otros arquitectos. Aquí vemos algunas imágenes de algunos de estos espacios. Aquí veis que todavía, lo que os comentaba, los barcos grandes en esa zona. Esta era una vivienda patio. Y esta parte del proyecto desgraciadamente no se realizó porque vino la crisis, que fue bastante grande también en Holanda, pero lo que sí que pudimos realizar fue esta otra zona, esta otra parte del proyecto. En las dos partes que voy a explicar hubo bastante ambición a nivel de hacer vivienda experimental. En esta zona de aquí pudimos crear viviendas totalmente personalizadas. Como sabéis, bueno, al principio de la revolución industrial empezaron los procesos de producción que estaban basados pues, en repetir siempre la misma pieza, y de esa forma se podía conseguir pues, automóviles o cualquier otra cosa que tuvieran, bueno, al que podían tener acceso un público más amplio del que había tenido acceso hasta aquel momento. La historia del Model T, por supuesto, es interesante. Solo se podían producir en negro porque era el color que producían, no podías elegir color, pero hoy en día evidentemente eso es conocido. No solamente podemos elegir color, sino que podemos personalizar cualquier cosa. Pero la gran pregunta es por qué no podemos personalizar la vivienda. En la arquitectura siempre ha ido un poquito por detrás del diseño industrial en estos casos. Evidentemente es un tema de presupuesto, etcétera. Pero nosotros empezábamos a plantearnos esa cuestión cuando empezamos a trabajar con estos promotores, que eran bastante abiertos a experimentación. Empezamos a ver que en el mundo postfordista lo moderno no es repetir piezas y que parezca todo muy industrial, al revés. Lo moderno es precisamente no repetir nada o repetir lo menos posible.
En arquitectura estamos hablando de que siempre tenemos pues, unas fachadas, unos ciertos temas que más o menos tienes que controlar de antemano antes de que la gente haya comprado la vivienda, porque en Holanda se empieza a construir antes de que esté todo vendido, con lo cual algunas cosas sí que teníamos que dejar fijas de antemano. Investigamos la normativa holandesa y era muy interesante porque descubrimos que en Holanda tú puedes vender una vivienda que no tenga ni cocina, ni un aseo, ni nada. Tú puedes vender esto. Y de hecho es lo que vendimos. Tienes que tener la escalera, eso sí, tiene que tener barandilla, eso sí, y luego lo que tienes que promover es una serie de puntos donde puedas dejar instalaciones. Y eso es lo que al final vendimos, de hecho. Lo que nosotros hicimos fue esta parte de aquí y una serie de, bueno, pues de distribuciones de interiores. Tengo por ahí las cifras, eran bastantes distribuciones y todas ellas juntas bueno, pues, se creaban al final un montón de tipologías diferentes que el futuro usuario podía elegir. Por ejemplo, y por supuesto pensábamos en distintos tipos de gente, desde alguien que tenía el Porsche y quería algo pues, muy abierto, un poco más tipo loft, gente que tuviera, bueno, pues una familia más grande y necesitábamos muchas más habitaciones, algunos querían terraza, otros no, etc. Esto fue un experimento muy interesante que lo que pretendía era vender a precio muy barato muchos metros cúbicos, de manera que la gente tuviera una vivienda muy grande, pero que luego, poco a poco, ellos pudieran ir bueno, pues reformando con el tiempo, que no tuvieran que hacer una gran inversión al principio. También lo que conseguimos, gracias a la colaboración con el ayuntamiento, básicamente, es que todo bueno, que la planta baja, como vemos aquí, la planta baja es un poco más alta que las demás para que, por ejemplo, alguien que quiere dar pues advis, ¿cómo se dice?, consejo jurídico, pueda establecer aquí su pequeño despacho. Entonces, en ese sentido era interesante porque este tipo de viviendas requería una puerta pública y una puerta más atrás ya privada. Hicimos bastantes tipologías para que la gente pudiese sentirse, bueno, pues pudiese trabajar en casa, básicamente. Estamos hablando de flexibilidad y la flexibilidad, por supuesto, hay que controlarla, hasta qué punto se puede llegar a ser flexible o no. Bueno, pues hay unos ciertos parámetros, un mínimo son 2 puertas. Necesitas una puerta para la privacidad, si no los clientes evidentemente van a ir hacia arriba, ¿no? Van a subir a tu planta del salón. Hay que tener un mínimo de cuidado, pero en general este tipo de experimentos funcionan bastante bien en países como Holanda, en que hay mucha gente que trabaja en casa hoy en día. Yo creo que eso está cambiando en general, es también una tendencia universal. Y esa flexibilidad a veces no es fácil que los ayuntamientos la entiendan, porque muchas veces necesitan crear planos concretos donde se dan permisos muy específicos para dónde puede entrar público y dónde no. Bueno, esto yo creo que irá cambiando con el tiempo porque cada vez más gente requiere este tipo de viviendas más flexibles. El otro experimento social muy interesante fue este. Aquí se nos pidió que trabajásemos con esta organización, Focus, que lo que están especializados en promover viviendas para gente con minusvalías físicas, no psíquicas, físicas, pero muy severas. Es gente que muchas veces está todo el día en la cama, no se puede realmente mover, pero que quieren vivir de forma autónoma. ¿Cómo se organiza esto? Pues se organiza teniendo una unidad de cuidados 24 horas, teniendo muchas conexiones. Era un proyecto complicado a nivel de instalaciones, hay muchos elementos, muchas bueno, pues distintas herramientas con las cuales se puede tener un contacto directo con la unidad en la planta baja de manera muy fácil y muy rápida. Siempre hay con un par de personas aquí día y noche. Y, sin embargo, esta gente puede seguir viviendo de manera autónoma. Lo que sí que se nos pidió es que no pusiéramos todos los apartamentos especiales en la misma zona del edificio, para que no estuviesen cogiendo el ascensor todos juntos y que se pudiesen realmente sentir integrados. Por eso, si veis aquí, estas columnas verdes son las de los apartamentos especiales
Estas más grandes eran para familias y estas del centro son o para parejas de ancianos o para lo que llamamos starters, gente que todavía no tiene hijos, y eran unos apartamentos un poco más pequeños, de manera que la mezcla social por planta es bastante alta. Los apartamentos especiales tienen que tener, por supuesto, pues una circulación, como veis aquí, circular. Los cuartos de baño tenían que estar dotados de 2 puertas, porque si alguien se cae y bloquea esta puerta, la persona que está en la planta baja puede venir a ayudarle abriendo esta otra puerta. Hay una serie de requerimientos básicos para estas viviendas. Esto se convirtió también en una investigación teórica por parte de nuestra oficina, soportada por el gobierno holandés. Entonces no solamente pudimos hacer en la práctica este proyecto, sino que también tuvimos pues la oportunidad durante 2 años de estar visitando este tipo de proyectos por Holanda y aprender de lo que había pasado, de los errores también que habían tenido al desarrollar otros proyectos en otros sitios. Aquí tenemos una planta tipo, veis aquí en las 2 esquinas las viviendas especialmente preparadas con, como decía aquí, por ejemplo, la circulación circular. Este es el cuarto de baño con 2 puertas, etc. Este fue un proyecto, y aquí está la unidad en la planta baja, la unidad de cuidados. No son intensivos porque ellos no son enfermeros, lo que hacen es pues asistir cuando hace falta, pero ni limpian las viviendas, eso tiene que estar pagado aparte, ni tampoco resuelven temas de salud. Lo que hacen es ayudar a la persona a que realice sus tareas domésticas más inmediatas constantemente, pero no son enfermeros, digamos. Esta es la imagen exterior. En la imagen exterior nos importaba mucho que no hubiese una traducción directa de las distintas tipologías, por eso jugábamos con un exterior un poco más neutro, en el que solamente jugábamos con los colores para crear distintas tipologías. Cada vivienda es un poquito diferente gracias a la posición de los huecos, la proporción de los huecos y los colores utilizados. Esto lo que ha generado es, por ejemplo, este es uno de los salones y este es otro de ellos. Si veis, pues con distintos colores, etcétera, pues ha generado una variedad de tipologías de manera modesta, no es que sean muy diferentes, pero sí que, por lo menos en cuanto a color, son distintas. Y esto lo que nos han comentado es que ha dado lugar a la curiosidad de los residentes por cómo será el salón de mi vecino, con lo cual ha mejorado un poquito la cohesión social del bloque. Cuando hablamos de sostenibilidad social, es también muy importante ver en qué contextos nos estamos moviendo. Aquí, por ejemplo, en este proyecto, en Apeldoorn, también en Holanda, nos encargaron de hacer un proyecto en una zona de vivienda de baja densidad, donde las viviendas además son de un precio muy elevado. No hay viviendas para gente que comience, no hay viviendas tampoco para gente con movilidad reducida, porque todas estas viviendas son de 3 y 4 plantas con una escalera dentro. Nosotros teníamos que enfrentarnos además a la situación en la que teníamos un parque enfrente, que es y es el parque, digamos, del pueblo, con lo cual es un espacio público muy importante. Y por el otro lado teníamos estas viviendas que no diría yo que son las más interesantes a nivel arquitectónico que te puedes encontrar en Holanda. Lo resolvimos con esta situación. Resolvíamos la parte más masiva que daba a las otras viviendas de los años 70, pues con un bloque pues más cerrado, con huecos más controlados, y hacia la parte más del parque trabajábamos con un volumen mucho más transparente. Nos interesaba mucho la forma en que Paul Virilio habla de la desaparición de la arquitectura, que evidentemente no podemos entender como que desaparezca físicamente, no es que vayamos a no construir, sino que lo entendemos como una inspiración para ver cómo podemos conseguir que nuestras fachadas estén más integradas en el entorno y creen una sensación de translucidez, de siluetas, etcétera, que nos permita trabajar en un entorno como el que teníamos. Para nosotros este libro, no sé si lo conocéis, pero bueno, es interesante. Este libro nos supuso una inspiración para empezar con este proyecto. Lo que hicimos fue, en la zona que da al parque, construimos esta piel, como veis, con
unos motivos muy concretos, y lo que hicimos también fue abrir unos grandes huecos que no son estándar, para intentar hacer que la escala visual del edificio fuera menor y para poder integrar este edificio en el parque. Jugábamos mucho con distintas translucidez, con la translucidez o transparencia de los paneles. Estos, por ejemplo, de aquí son más opacos, porque aquí tenemos construcción. Aquí no teníamos construcción, todo esto son balcones corridos, con lo cual esta zona es más transparente. Bueno, y así creábamos todo un mundo de reflexiones que, como os podéis imaginar, pues, con la luz cambiante cambia mucho también la apariencia del edificio. Creábamos cierta privacidad también dentro de los balcones, y a la vez pues promovíamos, por ejemplo, un contacto directo con la zona más pública a través de ciertas terrazas en algunos puntos. También, bueno, esto fue posible gracias a que hoy en día la industria lo permite. Casi todos los paneles son diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una colección de paneles. Tuvimos que trabajar de una forma muy metódica, dando por supuesto un código a cada tipo de panel, pero al final fue, bueno, pues fue una forma de trabajar con la industria. Tuvimos que colaborar bastante de forma estrecha. Fue una forma de trabajar para nosotros muy enriquecedora, porque nos dimos cuenta de las enormes posibilidades que tiene hacer algo prefabricado. O sea, el trabajo con la industria no tiene por qué ser algo pesado, monótono, limitador, sino que te puede dar bastantes pautas para hacer otro tipo de arquitectura. Como veis, cuando ya estáis más lejos, pues claro, no se ven los detalles, pero sí que se ve un poco con estas reflexiones, y dependiendo del momento del día y la estación del año, pues se ve algo un poco más integrado que si hubiésemos utilizado, pues por ejemplo, el ladrillo, evidentemente. También integrábamos el bloque abriendo completamente las esquinas, y como comentaba antes, todo esto son balcones corridos con huecos especialmente grandes. Esto era muy interesante para nosotros. Era importante crear una barrera psicológica entre lo público que se encuentra aquí y lo privado, sin poner vallas, porque si pones vallas, esto ya es, por supuesto, la zona de atrás, y queríamos evitar esa sensación de zona de atrás. Queríamos integrar completamente las viviendas dentro del paisaje, con lo cual propusimos este talud. Y para aquellos alumnos que habéis estado esta mañana con nosotros, como veis aquí, esta es la solución típica en Holanda, en la que se integra dentro, o se entierra dentro de la zona la zona del parking, pero solo 1,5 metros, porque normalmente es muy caro enterrarlo completamente. En este caso lo veis la sección muy clarita. La puerta de acceso a la vivienda está a 1,5 metros por encima del nivel de la calle, y claro, teníamos el tema de cómo resolver el encuentro con la zona pública. Lo resolvimos poniendo una terraza sin vallas y con este talud. Esto es bastante... Esta zona, esta sección no es común en Holanda, normalmente se pone vallas en la zona trasera, esto es algo especial, pero esta forma de acceder a la vivienda sí que es bastante común. Aquí veis otra de las vistas de esta zona trasera. En cuanto a la vivienda del bloque, en teoría son viviendas que deberían promover cierta flexibilidad, y para ello nosotros siempre hacemos lo mismo. Tenemos una zona central que, si veis, es muy compacta, porque nadie quiere poner dinero en algo que se va a usar 5 segundos. Si veis, aquí hay solo un ascensor, es un bloque pequeño, claro, y una escalera que llamamos en X. Hay 2 escaleras como en hélice, una encima de otra, por si una está bloqueada, que se pueda utilizar la otra. Son escaleras de incendios. Alrededor hay un corredor, y esto muy compacto, porque lo que importa es esto, el living room. El salón es muy grande en Holanda, y en el salón se integran normalmente cocinas abiertas. No siempre, últimamente hay más y más una tendencia de hacer cocinas un poquito más separadas, pero siempre con una relación visual al menos directa con el salón. Si os fijáis aquí, a línea de trazos poníamos los posibles tabiques. Pero estos tabiques están hechos en lo que llamamos metal stud. Metal stud son paneles de yeso, en realidad. Normalmente la tabiquería en Holanda no es una tabiquería pesada, no se utiliza el ladrillo, rasilla, etcétera, no se usa directamente. Y esto lo que permite es esta flexibilidad. En un momento dado, si alguien quiere tirar un tabique, no tiene que hacer una gran obra para eliminar esa partición. De manera que tú puedes proponer las zonas húmedas
alrededor de esta zona, de esta nuez, digamos, y el resto podría llegar a ser un espacio abierto completamente. Podría llegar a ser todo un loft, si alguien lo quiere, o podría tener pues tantas habitaciones como fueran posibles, digamos. En ese sentido, yo os aconsejaría a aquellos que estáis en nuestro grupo que de verdad estudiaseis este tipo de situaciones en Holanda, porque se pone el dinero donde la gente va a pasar más tiempo, las zonas representativas de la vivienda, y nunca en la imagen, digamos, al entrar al edificio. Eso no tiene tanta importancia como las zonas más de habitación. Aquí hay una planta tipo. Veis que los balcones corridos eran bastante amplios, tienen por lo menos 2 metros para poder meter digamos, en la terraza una silla, quiero decir una mesa con un par de sillas. Y veis, estos también tienen 2 metros, eso es estándar también en Holanda, mínimo 2 metros. Y veis aquí otra vez bueno, pues la nuez está de circulaciones, donde aquí hay una serie de cajas para la electricidad, las conexiones de electricidad de los distintos apartamentos, y como veis 4 puertas por aquello que os comentaba de la escalera de hélice. Estas son las plantas de las viviendas en hilera, que eran menos flexibles, porque aquí teníamos un poco el tema de cómo poner la cocina, etcétera. Bueno, pues estas son menos flexibles. Aquí sí puede haber cierta flexibilidad, pero en planta baja un poco menos, porque queríamos poner aquí una zona de estudio que pudiera también servir de zona de trabajo. Esta es la vista de uno de los salones, y veis, los salones son generosos, muy generosos en Holanda. Y bueno, pues todo esto nos lleva también a una siguiente reflexión, y es cómo hacer vivienda social en un entorno en el que bueno, pues el precio del suelo es muy elevado también, y cómo puedes hacer bloques que están integrados en su entorno, que no parezcan vivienda social, porque eso es lo interesante, por ejemplo, de este proyecto, es que cuando alguien tiene una vivienda que es muy cara, que se encuentra aquí, que tiene 3 o 4 plantas, por la que ha pagado a lo mejor casi $500.000 de euros, no quiere que el bloque que hay enfrente se vea que es un bloque que a lo mejor que a lo mejor tiene bueno, pues, otro tipo de viviendas. A nosotros nos encargaron 3 tipologías. Por un lado villas, por otro lado bueno, viviendas en hilera, las villas estas, y vamos a ver, espera, la villa es estas son las viviendas en hilera y estos son los bloques. Nos encargaron distintas tipologías dentro de este plan, pero siempre que pertenecieran a una misma familia, digamos, estéticamente hablando. Y bueno, propusimos lo que llamamos el sushi à la carte, es decir, que con una sola apariencia pudiéramos resolver distintas tipologías. Lo que se construyó finalmente fueron estos 2 bloques. Este es bloque de vivienda social y este es bloque de venta, no es social. Nos propusimos crear la misma calidad para vivienda social y vivienda de venta, y después de muchísimos prueba y error, muchísimas maquetas, llegamos a esta solución, que podría haber sido a lo mejor un poco diferente, pero llegamos por distintos motivos a esta solución concreta. Para empezar, era importante que, siendo un bloque de viviendas en un entorno donde todas las viviendas eran viviendas viviendas en hilera o villas, que el bloque no tuviera demasiada presencia, y para nosotros era importante integrarlo visualmente en el entorno. Establecimos varios mecanismos para reducir visualmente el impacto del bloque. Por un lado, por ejemplo, lo más importante fue extraer materia. Empezábamos con un cubo y empezábamos a extraer materia de las esquinas. Y por supuesto sin ninguna columna en la esquina como pretendía el promotor. Esto fue una gran lucha. Este era uno de los ingredientes. Por otro lado, trabajábamos con el blanco para crear digamos, hacer más visible el vacío. También trabajábamos, como veis, claro, con distintas escalas de distintos huecos, para conseguir engañar, digamos, al ojo, y para no tener pues algo que hubiera sido convencional, las ventanas típicas dando a los espacios interiores. Con ello lo que conseguíamos, por ejemplo, aquí, agrupando 4 ventanas a la vez, era pues crear una serie de o crear una cierta vaguedad a la hora de entender la escala del edificio. Nos inspirábamos mucho en las esculturas de los años 50 de Barbara Hepworth,
en las que se veía que el color blanco estaba resaltando el vacío. Era trabajar con el vacío en vez de trabajar con el lleno. También nos permitió trabajar mucho con la industria directamente. Todo esto son elementos prefabricados, son las carpinterías que van a venir aquí. Repitiendo distintos elementos prefabricados y mezclándolo con distintos elementos prefabricados de fachada, de muro, conseguíamos una combinatoria bastante rica que nos permitía tener muy distintas plantas y secciones, con lo cual conseguíamos tipologías muy diferentes, siendo o con un mecanismo bastante básico y sencillo. Esta es una planta tipo. Si veis otra vez aquí, la nuez central de comunicaciones es muy compacta, las viviendas no son demasiado grandes y esta es la planta siguiente. No hay dos viviendas iguales en todo el bloque. Aunque las viviendas no son demasiado grandes, la relación con el entorno es, pues es bastante importante, porque abríamos estos huecos muy grandes, incluso en habitaciones pequeñas. De esta forma, como veis, pues el disfrute del paisaje está muy, la relación con el exterior está muy desarrollada. No sé qué hora es, porque no sé cuánto tenemos de tiempo. Sí, vale. Este es otro tema que nos importa muchísimo y es el tema del espacio público, pero no entendido solamente como diseño en sí, que también, por supuesto. Como os decía al principio, nosotros creemos en que los espacios públicos son los que articulan al final la vida social. Y lo mismo que Bauman expresa en esta frase, en las que dice que evidentemente en el espacio público la vida de las ciudades se decide, digamos, de alguna forma por el intercambio entre clases sociales, etc., pues nosotros también estamos muy convencidos de que el espacio público es ese articulador, pero además que tiene que ser parte de una network. No solamente estamos convencidos de que hay que hacer un espacio público de calidad, sino que además creemos que tiene que estar relacionado con otros espacios públicos y con una cierta intención. Por eso trabajamos mucho con los ayuntamientos para crear de manera estratégica, para crear estrategias para colonizar la ciudad, para crear ciudades más vibrantes. Esta investigación empezó en el año 2011. Para ella tuvimos el soporte, digamos, financiero del gobierno holandés. Trabajamos con sociólogos como Arnold Reindorf, que es sociólogo urbano, que está especializado realmente en cómo se comporta la gente en el espacio público, y lo que hicimos fue investigar muchos casos. Estudiamos 9 casos en toda Europa y luego hicimos bastantes, lo que llamamos test case. O sea que en el libro, este es el índice de un libro que publicamos con Actar, que es parte solo de esta investigación. Pues en el libro exponíamos muchas estrategias diferentes de colonización de espacio público con la intención de crear networks, con la intención de crear ciudad a base de nodos, puntos nodales, activos y relacionados entre sí. Nos dimos cuenta de que era muy importante con intención crear estas networks con algún tipo de excusa para poder informar a los ciudadanos de su existencia, porque si tú creas aquí un punto maravilloso, aquí otro y aquí otro, bueno, pero ¿qué relación tienen entre ellos? Lo que nos permite hacer networks es que tú al final puedes vender que con un carril de bicicleta conectando todos estos puntos, o en este caso con la línea de metro, o de alguna manera los ciudadanos pueden ir identificando estos distintos puntos y pueden ir conociendo de otra forma su ciudad. Normalmente creemos que conocemos la ciudad, pero normalmente hay muchos rincones que no conocemos y que se pueden promover. En este caso concreto, esto es un festival del paisaje que se hace cada 4 años en Suiza, en Lausanne, y nosotros ganamos una intervención, fue un concurso abierto, y lo que pretendían era promover la nueva línea de metro de Lausanne, que va de norte a sur, que va de la zona más elevada a la zona del lago, pues promover que la gente visitara, que fuera utilizando la nueva línea de metro y que fuera visitando todos los espacios que tuvieran que ver con sus estaciones de metro. En nuestro caso, trabajamos enfrente de la estación central
Y lo que hicimos fue una cosa muy sencilla, esto es paisajismo, no teníamos presupuesto además. Lo que hicimos fue una cosa muy simple y fue dar una escala doméstica a una no-go area. Aquí está enfrente la estación central y aquí están los ascensores para bajar al metro. Era una zona en la que la gente no se paraba. Y investigando, fuimos allí, estuvimos investigando cómo se comportaba la gente y descubrimos que, claro, había unas vistas fantásticas que la gente no apreciaba para nada. Lo que hicimos fue bloquearlas, sencillamente poner un muro y abrir una serie de ventanas. Con esa estrategia tan sencilla y tan poco costosa, lo que conseguíamos es que la gente tuviera cierta curiosidad por lo que se veía, que evidentemente si veis aquí tenía mucha calidad. Y se creaba pues un elemento con el que jugar, básicamente. Un elemento sencillo con el que la gente se subía a los bancos, etcétera, miraba por las ventanas y hacíamos que la gente tuviera curiosidad por su ciudad. Y eso es lo que nos interesa cuando trabajamos este tipo de estrategias, que la gente descubra rincones, que la gente participe de la ciudad de una manera más activa. Estas pantallas son estas dos, volvían a Holanda, porque se habían producido en Holanda y volvían a Holanda. Cuando volvían a Holanda iban a quedarse dentro de un invernadero sin uso. Y les propusimos al Ayuntamiento de Rotterdam hacer una estrategia de acupuntura urbana usando estas pantallas y también propusimos otros puntos de intervención para promover esos espacios, esos no-go areas de la ciudad. Lo que hicimos fue añadirle esta plataforma y lo que nos dimos cuenta es que esto mide 3x3, es una intervención de nuevo muy modesta, muy pequeña, con muy bajo presupuesto. Lo que sí que nos dimos cuenta es que solamente con este tipo de intervenciones que atraen a la gente porque son diferentes, porque no se sabe muy bien dónde te sientas, dónde no, qué miras, qué ves, pues la gente utilizaba mucho más estas intervenciones que las grandes plazas que había alrededor. Porque al final la escala doméstica es importante. Nosotros llamamos a esto domestic monument. Es como poner un podium para la gente, para que la gente se empiece a expresar de otra manera. Cuando la gente tiene curiosidad, al final se acerca, al final se sienta y al final empiezan hablando unos con otros. Esto nos dio la oportunidad de mantener una pequeña investigación. Era una intervención que iba a durar 3 meses y se quedó 3 años. Se quedó, al final se rompía, iban reponiendo trozos, en fin, fue bastante interesante ver cómo a la gente le empezó a interesar sentarse ahí, le empezó a gustar y empezó a disfrutar de una intervención tan sencilla como digo, con una serie de cubos y con una serie de ventanas. Como veis aquí, pues había situaciones en las que alguien podía estar solo, había situaciones, esto nos gustaba mucho, en las que los niños empezaban, por supuesto, a jugar con los cubos. Había familias enteras que se quedaban ahí al sol. Entonces nos pareció muy interesante investigar cómo la gente podía utilizar algo tan sencillo como esto. De ahí pasamos, por supuesto, en un siguiente paso, y esto tiene que ver con el principio de mi charla. Nosotros de manera consciente vamos analizando lo que pasa, o sea, no es una intervención que se queda ahí y que haces un par de fotos y ya está, no. Seguimos investigando cómo se comportaba la gente y nos dimos cuenta de que esta forma de comportarse, esta forma de interactuar, podía ser también extendido, como en el plano de Noli, a los espacios interiores. Y empezamos a promover también actuaciones de paisaje que incluyesen arquitectura y que el paisaje podía entrar en la arquitectura y viceversa, que la arquitectura podía dialogar con el paisaje para promover la vida urbana. Este es un proyecto cerca de la frontera con Corea del Norte, en China, en Jinjiao, donde nos invitaron a hacer una intervención paisajística, en teoría solo, en la que nosotros hiciéramos una reflexión sobre nuestra identidad nacional. Siendo españoles trabajando en Holanda y trabajando además en contextos muy diferentes, pues no nos interesaba demasiado un tema tan limitado. Nos interesaba mucho más trabajar sobre la hibridación cultural y sobre los intercambios entre Oriente y Occidente. Trabajando sobre ese tema, que por supuesto desde la ruta de la seda se ha ido dando a lo largo de los siglos, nos dimos cuenta que algo que nos unía bastante a Occidente y a Oriente era el tema de la producción de porcelana o por ejemplo en Occidente el tema del mosaico.
Por eso empezamos a trabajar como inspiración con este tipo de porcelana que se producía en China, en la dinastía Song, en el periodo de la dinastía Song, y con este tipo de mosaicos que producían ya los romanos y que, por supuesto, pues, como es conocido, utilizaban también los arquitectos catalanes como Gaudí. De esta forma, investigando, esta fue la primera parte de investigación, investigando sobre este tema nos dimos cuenta que además, casualmente, en aquella región había habido un gran centro de producción de cerámica en el pasado. Pero claro, ahora mismo ya, después de la Revolución Cultural de Mao, se había perdido totalmente. Con lo cual nos pareció muy interesante ligar estos aspectos. Por un lado, la hibridación cultural y por otro lado, el propio pasado de la región, que era desconocido para los habitantes. Inspirados en este tipo de cerámica que ellos producían, pues propusimos un paisaje craquelado con el que resolvíamos geométricamente todos los elementos, no solamente los elementos del paisaje, sino también el edificio que propusimos. Esto lo que nos llevó es a una mezcla entre elementos más arquitectónicos y elementos de paisaje, una mezcla, por supuesto, de colores. Estamos hablando de paisajismo, estamos hablando de un gran festival internacional de paisaje. Pues nos interesó trabajar con estas texturas y estos colores para crear un paisaje vivo, vibrante, en el que no solamente pudiéramos resolver cómo integrar los elementos naturales, sino también que nos pudiera resolver el tema de pavimentos, el tema de las fachadas de la arquitectura, el tema de bancos y en general crear un proyecto unitario donde no solamente lo que ocurriese en el paisaje era interesante, sino también que este paisaje cubriese por entero la arquitectura y que la gente, para intentar que la gente se sintiese atraída a entrar en el museo. Este es el museo, es un museo pequeñito. Para nosotros es importante ofrecer en el museo un podium para la gente del lugar, para los creadores. Hay gente todavía, artesanos, que están trabajando con la cerámica, y nos parecía muy interesante cómo ofrecerles el lugar en el que pudieran exponer su obra, pudieran dar conferencias, pudieran encontrar entre ellos, etc. Por eso propusimos pues algo que para los organizadores del festival al principio fue un poco complicado de entender, porque ellos solo nos habían pedido un paisaje, no habían pedido arquitectura, pero al final pues entendieron que esa especie de icono, centro de encuentro para los artesanos de la zona, también era interesante. Por eso hablo del plano de Noli. Al final, el paisaje, los espacios. ¿Qué es un espacio público? El espacio público no es solamente lo que encuentras cuando estás al aire en general, en un espacio abierto, sino que también un espacio cerrado, por supuesto, es un espacio público. Este es el interior del museo, justo antes de abrirlo. E inmediatamente empezaron a colonizarlo, empezaron a poner pósters, empezaron a presentar colecciones, los distintos artesanos, y en 2 días estaba ya así. O sea, empezaron a cambiar todo, cosa que a nosotros nos pareció estupendo, porque era un edificio vivo, que era lo que queríamos. Queríamos ofrecer plataformas para que los artesanos pudieran exponer. Por supuesto, hay casos en los que no es tan inmediato o tan fácil crear una arquitectura que llame la atención para que la gente realmente se sienta atraída y pueda entender que que pueden entrar a ciertas instituciones, y que no hay una barrera, que no debería haber una barrera entre sus vidas diarias y los espacios más institucionales, culturales. A veces estás constreñido a una cierta normativa o a unas ciertas fachadas, como fue el caso del Museo Marubi en Albania, pero nosotros siempre intentamos que los límites sean lo más transparentes posible. Siempre intentamos que el museo salga a la calle y que la calle entre en el museo. Aquí teníamos, por supuesto, como algo dado, que el edificio estaba protegido, la fachada estaba totalmente protegida, no podíamos tocar nada, y lo único que nos dejaron como excepción fue hacer esto un poco más transparente, en la parte baja. Porque aquí teníamos algunas carpinterías eran así realmente, pero otras eran puertas totalmente opacas, y no nos parecía la mejor idea para intentar atraer a la gente hacia el interior del museo. La colección del museo
es espectacular, más de 500.000 objetos negativos, etcétera, de una dinastía muy importante de fotógrafos, la dinastía Marubi, y de otros fotógrafos albaneses. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el director del museo, pero lo que era importante era no solamente exponer la colección, sino exponerla de una forma contemporánea. Teníamos que establecer un diálogo con lo existente, con la historia del lugar, de manera que nuestra estrategia fue, por supuesto, respetar las fachadas y respetar parte de los espacios existentes, pero intentar, con una estrategia relativamente sencilla, organizar o diseñar todos los elementos que hacían falta nuevos, de manera que se crease un cierto diálogo con el conceptual, digamos, con el motivo del edificio, pero que se hablase un lenguaje de arquitectura contemporánea. Por supuesto, el nexo entre lo antiguo y lo moderno, para nosotros de manera conceptual, era la cámara. El obturador de la cámara podría servir, gradualmente modificándolo, podría servir para diseñar todos los elementos nuevos. De manera que desde el obturador de la cámara empezamos a pensar en un logo para el museo, empezamos a pensar en lo que se iba a poner en la calle para anunciar el museo, etcétera, etcétera, hasta acabar incluso con las fachadas. Este es el expositor y este es el patio del museo, alrededor del cual se organiza toda la vida del museo. Si os fijáis, por supuesto, las fachadas están, como decía, basadas en el tema este del obturador de la cámara. Esta es la planta baja. Esta parte es pública y esta es la zona más de almacenes y de oficinas. Era muy importante mantener la transparencia. Toda esta zona es una zona multifuncional. Aquí se organizan muchos workshops, debates, lecturas, etcétera, conferencias, etcétera. Y este es el patio alrededor del cual pues gira la vida del edificio. Tenemos un video lounge que está directamente conectado con el patio. En el patio se hacen muchísimas actividades, se ha convertido en un centro muy, muy dinámico. Como veis, se colonizan todos los espacios, cosa que nos parece estupendo. Los niños van ahí bastante a menudo y se organizan muchas cosas. Y pues como veis, la planta baja es bastante diáfana. Esta es la sala multifuncional completamente abierta a la calle, de forma que cuando aquí se organiza algo, la gente puede querer entrar porque puede ver que ahí están pasando cosas, cosa que a lo mejor nos parece muy básico, pero en Albania no lo es, porque de hecho esta es la primera institución con espíritu más abierto, más democrático del país. Aquí veis desde el principio, nada más entrar en diagonal ya se empieza a ver el patio, con lo cual estos espacios diagonales nos ayudaban también a crear una ruta de forma natural, sin tener que poner señalética. Y pues el patio, evidentemente, con las distintas horas del día cambia muchísimo. Las reflexiones, en fin, toda esta es la zona de la gente que está teniendo cuidado de las colecciones. Aquí es zona de trabajo. Y este es el video lounge. Esta es una de las oficinas. Si os fijáis, siempre gira todo en torno al mismo motivo geométrico. Y bueno, estas son unas perspectivas desde la parte alta del edificio, del patio. La parte alta del edificio, toda esta era la zona antigua, que no podíamos tocar. Al final el tejado lo tuvimos que rehacer porque estaba en muy mal estado. Pero la geometría la tuvimos que mantener con el tejado a dos aguas, y con la teja que habían quitado pues la tuvieron que poner de nuevo. O sea que intentamos lo más posible respetar lo que había. Y la exposición es muy sencilla, se basa en 3 unidades, 3 pequeñas habitaciones muy específicas con un tema cada uno. Pues uno es el estudio fotográfico de Marubi, otro es la zona de revelado y otro pues es el archivo Marubi con sus cartas, etc. Y el resto pues espacio fluido. Esta es una fotografía, por supuesto, del interior, y esta es una de las cámaras de las habitaciones, y esta es la otra. Con todo esto, y siguiendo en ese proceso de investigación, nos dimos cuenta de que además de hacer public space acupuncture con los espacios públicos, los podemos hacer también con los espacios culturales. Y aquí estamos ahora mismo. Voy a acabar explicando rápidamente 2 proyectos que hemos hecho hace poco y que nos están dando, nos están haciendo aprender mucho de otros expertos. Estamos intentando promover ciudades enteras, ya más a escala territorial, a escala urbana grande.
En Tirana hay bastantes posibilidades, tienen unos edificios tanto del periodo comunista como antes del periodo comunista que son muy interesantes, pero que de momento no están abiertos al público. Hubo un concurso, ganamos 2 de los 4 edificios, hubo un concurso para hacer estos 4 edificios que están aquí con el punto rojo. Eran concursos totalmente independientes unos de otros. A nosotros nos invitaron a los 4, pero podríamos haber hecho una propuesta individual, una propuesta que no tuviera que conectar necesariamente un edificio con el otro, porque los edificios, ahora los veréis, son muy diferentes entre sí. Como nuestra actitud es siempre promover algo más y tenemos un papel muy, muy activo siempre en nuestra oficina, intentando mejorar lo que nos piden, intentando enriquecerlo de alguna forma, pues no nos quedamos, por supuesto, tranquilos y dijimos, bueno, vamos a crear una network también con un carril de bicicletas que ligase todos los edificios, una plataforma online que fuera común a los 4 edificios, porque así unos se apoyan a otros. Propusimos crear el Culture Quartet, propusimos crear también un equipo, digamos, un equipo de dirección, un equipo también de curators, ¿no? que organizasen las colecciones. Por supuesto, cada edificio podía tener su propio equipo, pero podía haber como una especie de organización un poco más centralizada que supervisase los distintos programas también a nivel de educación, a nivel de laboratorios, etcétera, para que se complementasen unos con otros. O sea, de forma consciente conseguir esa red de espacios culturales que pudiesen finalmente promover la ciudad como un todo. Si eso además lo juntamos con el espacio público que está enfrente o al lado de estos edificios, estaremos consiguiendo pues, que la gente se mueva de un punto a otro y que se acostumbren a entrar en esos edificios porque forman parte de algo más. Entonces, en esa dirección queríamos crear una familia, pero cada edificio luego tendría su propia, por supuesto, su propio carácter, porque los edificios son muy diferentes entre sí. Nosotros ganamos la remodelación de este edificio y de este edificio. Esta es la antigua villa del dictador Enver Hoxha. Es una villa interesante porque luego al final es modesta, de dimensiones modestas. Pero, claro, es una villa con una carga simbólica importantísima. No sé si conocéis la historia de Albania, pero bueno, la dictadura se acabó relativamente hace pocos años y esta era una villa que, por supuesto, estaba pues, no solamente cerrada físicamente, sino también visualmente al público, etc. Entonces, trabajar con estos 4 iconos de la ciudad para nosotros era... pues bastante, por un lado interesante, pero sentíamos una gran responsabilidad. Estás jugando al final con la identidad histórica de un país, en fin. Fue un challenge, ¿no? Fue algo muy que tuvimos que tomar con mucho cuidado. Y trabajar, por supuesto, con expertos locales, evidentemente. Para la Villa Hoxha lo que hicimos fue abrir los jardines al público para que la gente por fin pudiese disfrutar de un terreno que había estado prohibido durante tantísimos años y poníamos intervenciones en el espacio interior donde no hubiera nada, ningún mueble ni nada, porque queríamos preservar lo más posible, por supuesto, el estado actual de la villa. Proponíamos, como veis, una exposición virtual para no tocar físicamente demasiado la villa. Y, por supuesto, proponíamos que Ferran Adrià o alguien de cierta calibre, digamos, pudiera organizar otro tipo de actividades culturales dentro de la villa. Para otro de los museos proponíamos intervenciones pues que creaban otra identidad espacial, pero sin tocar, como digo, el espacio físico. Y cuando metíamos instalaciones un poco más físicas, intentábamos no mover prácticamente nada de lo existente. Esto ya es el jardín, aquí teníamos un poquito más de libertad. Para el Museo de Historia, lo que sí, bueno, es un museo, es un edificio bastante interesante, que tiene, como veis, pues un podio, o sea, un basamento, digamos, retranqueado y un elemento elevado con mucha potencia física.
Bueno, esto es un mosaico también histórico al que le quitaron la hoz y el martillo, perdón, porque aquí había una hoz y martillo enorme y se lo tuvieron que ir quitando. En fin, ha sido un edificio que ha simbolizado mucho la evolución de la historia de Albania en los últimos años. Y básicamente lo que hacíamos era abrir al público lo más posible el espacio de la planta baja, creando mucha más fluidez espacial, posiciones temporales, el café-restaurante, un lounge, una multimedia mezzanine, una tienda. Intentábamos además que cada elemento, cada uso interior estuviese relacionado con algo en el exterior, pues un outdoor history lounge o por ejemplo un anfiteatro, educational rooms. Intentábamos que el interior y el exterior estuviesen muy relacionados. Abríamos más el paisaje, abríamos más entradas. Y bueno, pues en la parte más de exposición hacíamos una exposición basada en un orden cronológico, pero lo que sí que intentábamos es que hubiera fluidez, que ahora no la hay. Con las habitaciones temáticas, si veis, esto tiene mucho que ver con Marumi, hacíamos lo mismo, poníamos unas habitaciones temáticas para explicar un cierto aspecto muy concreto de la historia albanesa. Por ejemplo, una de ellas era una sala de torturas, porque querían bueno, pues hacer ver en el periodo del comunismo cómo lo que había ocurrido en Albania durante ciertos años, que había salas de tortura en las prisiones, etc. Otro era la sala de la Madre Teresa, porque la Madre Teresa bueno, pues nació allí en los Balcanes y bueno, pues tiene una historia, tiene muchas raíces en la zona y había que exponer de una manera muy precisa su vida, muy concreta, y nos parecía bien concentrar ese tipo de exposiciones especiales en pequeñas habitaciones, donde te metes y es todo un mundo diferente dentro del contexto histórico en el que te estás moviendo en la sala en general. Y luego proponíamos lo que llamábamos Virtual Windows, y aquí lo que hacíamos era tener un contacto virtual con los demás museos. Tú podías ver casi en tiempo real lo que iba pasando en los otros 3 museos de la red. Bueno, pues esta es una visión del hall principal con un espacio más fluido, unas alturas mayores, etcétera, y esta es una de las grandes salas con una habitación especial al final de ella. Y esto nos lleva pues ya a lo último, muy rapidito. De la misma forma que en Tirana proponíamos esta red de actividades culturales, aquí la comisión que tuvimos fue la de crear aquí en esta zona, en un lago, en Albania también, pues básicamente una plaza. Esa era la comisión inicial, el encargo oficial. Pero nosotros quisimos proponer una red de ecoturismo que permitiese al visitante de esta plaza, aquí hay muchos restaurantes a lo largo del agua, que el visitante pudiese hacer algo más por lo menos durante un día entero. De manera que proponíamos una ruta con bicicleta que iba primero a lo largo del agua y luego por las montañas visitando distintos puntos con muy distintas escalas. La zona, claro, la investigamos, todo siempre basado en la investigación, pues descubrimos que bueno, la flora y fauna es bastante interesante, la mezcla de culturas y de religiones está también presente, hay mucha tradición, todavía se hacen bueno, pues alfombras a mano, etc. Hay una antigua villa del rey Zog, que es uno de los reyes, o el único que tuvo Albania. En fin, hay una riqueza en toda esta zona del lago tremenda. Es un lago entre Montenegro, que está al norte, y Albania, que está, bueno, al norte en esta zona, y Albania, que está en esta otra zona de aquí. Consiste al final en 21 intervenciones, de muy distintas escalas, como digo. Al principio empezamos con esta plaza, empezamos hablando con la gente local, eso nos gusta siempre muchísimo, llevamos a un traductor y vamos hablando con la gente que hace las alfombras, con la gente que pesca, con la gente que vive realmente allí, para conseguir un poco una base mínima de conocimiento de la zona que luego podemos utilizar en los proyectos. Esto, no sé si conocéis, pero es una tradición del Imperio Otomano, fueron parte del Imperio Otomano durante muchos años. Son unas habitaciones muy características donde la gente se sentaba a tomar café, etcétera, pero también todo caminante podía pedir que se le dejase dormir en las viviendas durante 1 o 2 noches. La hospitalidad viene de aquella época, los albaneses son muy hospitalarios y tenían en las casas tradicionales pues estas habitaciones para que la gente pudiera dormir. Les daban cama, les daban comida por 1 o 2 días. Y bueno, pues es algo que nos ha inspirado a nosotros para proponer el diseño que hemos hecho ahora.
El diseño, bueno, esta intervención son bastantes metros a lo largo del lago. Como veis es el lago, hay bastantes playas, luego hay un paseo. Y estas habitaciones están inspiradas en lo que os acabo de enseñar. Son habitaciones para distintos tipos de gente. Por ejemplo, aquí veis para familias con niños, pues hemos propuesto una zona de arena, para gente un poco más con otra visión, pues estamos proponiendo estos elementos que se pueden rotar para que se creen distintas configuraciones. Esta es una zona de baño, etc. Bueno, hay zonas para todos los gustos. Aquí proponemos el gimnasio más luxury del mundo, enfrente del lago, es una preciosidad la zona. Estos son las playas, proponemos también observatorios para los pájaros. Esta es otra zona de puerto y estas ya son las intervenciones de la montaña. Esta es la puerta del recorrido de la montaña. Y por ejemplo, esto pues ya son intervenciones mucho más modestas, más pequeñas, donde lo que sí que nos importa siempre es informar sobre una historia. Por ejemplo, en las montañas, como estaban al lado de Montenegro, estas montañas están peladas, no tienen vegetación. No porque no hubiera vegetación, que la había, sino porque en el periodo de Hoxha quitaron todos los árboles para poder controlar que la gente no escapara a Montenegro. Entonces nosotros aquí recreamos, en alguna de las intervenciones, ponemos muchos árboles juntos para que se entienda cómo era el paisaje originalmente, y también explicamos siempre lo que pasa en cada punto. Este es un punto de otro de las intervenciones. Y al final proponemos también un museo o un visitor center en el que la gente puede de día y de noche ir subiendo como en un zigurat hasta disfrutar de las vistas en su parte superior. Esta es la parte de entrada, va subiendo, esta es la parte de la cafetería y esta es la parte de la cubierta. Este sería una visión desde el lago y esta es otra. Y este sería el interior. En el interior tenemos una rampa que va subiendo con la exposición más permanente, y esto sería la exposición temporal con distintas plataformas, y que pretendemos que la gente use casi como un auditorio improvisado de una forma menos oficial, digamos. Esta es una parte de la rampa, este es el final de la rampa, y aquí tenemos un par de fotos del interior. Y muchísimas gracias, porque creo que ya debe ser un poco tarde.